Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer tratar de hablar de personas que necesitan, como estos los niños, de todo nuestro apoyo, ¿no? Y en general, los pediatras son los primeros que pueden detectar problemas serios y que podrían ayudar a evitar que estos niños tengan problemas de enfermedad renal crónica, que es lo que queremos. Entonces, primero vamos a definir lo que es una infección urinaria. Tiene que ver con la colonización, invasión y multiplicación de gérmenes patógenos, y la principal causa es la vía ascendente. Puede haber vía hematógena, pero casi siempre son en niños pequeños, llámese neonatos sobre todo, o causas directas posterior a cirugías urológicas o traumas abdominales. Entonces, la mayor cantidad de pacientes que tienen infecciones urinarias es porque entra una bacteria que puede tener la capacidad de ascender a través de la vía urinaria y poder llegar hacia el riñón y hacer una infección urinaria alta, una pielonefritis, que tienen signos clínicos de bacteremia, de fiebre persistente. O si solamente coloniza la vejiga, signos de disuria, poliaquiuria, ardor paramiccional. Entonces, no todas las bacterias tienen la capacidad de ascender por el uroepitelio, que es como si fuera un piso muy resbaladizo. Entonces, no todas las bacterias pueden ascender a través de esta vía urinaria. Se requieren unas especies de picos, que son los fili, que pueden adherirse a este uroepitelio y pueden ascender a través de ello. Generalmente podemos tener también pacientes que puedan tener colonizado la vía urinaria, la vejiga, pero sin necesidad de generar infección urinaria. A eso se denomina bacteriuria asintomática. La clasificación por el lugar de la infección puede ser dada en infecciones urinarias altas o bajas, y por su severidad en ITU complicada o no complicada. Hablamos de ITU complicada, aquella infección urinaria que tiene una malformación anatómica o funcional de la vía urinaria. En cuanto a la presentación de infección urinaria, dependiendo de si esto es una infección urinaria, tiene una evolución favorable o una evaluación tórpida, ¿no? Si es una evolución tórpida, sé que tiene fiebre persistente a pesar de antibiótico terapia adecuada, hace sepsis, hay daño renal agudo, hay una presencia de masa abdominal o vesical, o es un germen de alta agresividad, como los beta-lactamasa de espectro extendido, se habla de una infección urinaria atípica. Cuando se producen dos o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta y otro de ITU baja, o tres o más episodios de ITU baja en un año, se habla de ITU recurrente. Entonces, es muy importante para hacer diagnóstico de ITU recurrente tener presente que realmente sea una infección urinaria. Para eso requerimos un buen estudio de orina con un urocultivo apropiado, ¿no? Llámese por chorro medio, por cateterismo o por punción suprapúbica. Las bolsas colectoras no son adecuadas para un diagnóstico de infección urinaria, pues hay mucha contaminación. Si nosotros tenemos infección urinaria recurrente ya definida con un adecuado urocultivo, tenemos a su vez que ver si realmente es otro episodio de infección urinaria o de repente es una bacteriuria no resuelta. ¿A qué hablamos de bacteriuria no resuelta? Es una bacteria que sigue persistiendo el mismo germen en el cultivo sin negativizar nunca. Esto ocurre muchas veces porque damos menos tiempo de tratamiento debido o porque el fármaco es resistente, ¿no? al antibiótico, al germen. En cambio, hablamos de persistencia bacteriana cuando este germen se negativiza y después de un tiempo vuelve a aparecer el mismo germen, inclusive con el mismo antibiograma. Entonces hablamos de persistencia bacteriana o recidiva. En este caso, tenemos que buscar un nicho en el cual esta bacteria se puede esconder,
llámese un cálculo, llámese un divertículo, alguna zona en donde esta bacteria, que inicialmente puede haberse negativizado, vuelve a aparecer. O de repente un catéter, ¿no? Tipo pigtail. En cambio, una reinfección son 2 episodios por gérmenes diferentes, por bacterias diferentes, ¿no? Y con un cultivo negativo entre uno y otro. Entonces, definir ITU recurrente, ver si es una bacteria no resuelta, que en ese caso sería un solo episodio, ver si es una persistencia bacteriana no recidiva, que es 2 infecciones por el mismo germen con un cultivo negativo entre ambos, o una reinfección, que son 2 gérmenes diferentes con cultivo negativo entre ambos. Entonces, ya hablamos acerca de lo que es la persistencia bacteriana recidiva, que tiene que haber siempre un urocultivo negativo que documente que la orina esté estéril, y siempre hay que buscar un nicho, en este caso, ¿no? Llámese cálculo, una hidroureteronefrosis, un ureterocele, una sonda, un divertículo, etc. En cambio, cuando es una reinfección, son 2 gérmenes diferentes. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, yo puedo tener una E. coli y otra infección por E. coli. Para decir que es una recidiva o una persistencia, el antibiograma tiene que ser el mismo, para decir que es el mismo E. coli, porque la E. coli es el germen más frecuente para infecciones urinarias. Si yo tengo una E. coli y después otra E. coli con antibiogramas diferentes, obviamente no es una recidiva, sino es una reinfección. Y como vemos, varios gérmenes tienen diferentes tipos de fibrías o diferentes tipos de factores de virulencia, que cada uno de ellos hace que pueda ser factible que haga una infección urinaria. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los pacientes que hacen infecciones urinarias normalmente son por E. coli, pero también si uno ve Proteus, uno debe sospechar en la posibilidad de que estos pacientes tengan tendencia a formar cristales, cálculos, sobre todo de ácido úrico. Pacientes que tienen pseudomonas, pensar que son pacientes que han estado múltiples tiempos hospitalizados, o pacientes que están con estafilococo, pensar que han estado asociados a sonda. Los pacientes que tienen enterococos, mirar que no estén estreñidos, no hayan translocación bacteriana asociada. Bueno, ¿qué es lo más importante con respecto a la fisiopatología de la infección urinaria? Tener presente que no todas las bacterias son igual de agresivas. Inclusive dentro de los mismos E. coli hay algunas que pueden ser inclusive protectoras de la vía urinaria contra bacterias que sean más agresivas. Las bacterias agresivas tienden a ascender hasta el riñón, generar una respuesta inflamatoria sistémica, una vez que se adhieren a través de los fili hacia el parénquima renal, y generan lesiones a nivel de los túbulos renales, ¿no? Generando respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas, estímulo de polimorfos, lesiones a nivel del uroepitelio, que engruesan el uroepitelio, lesiones a nivel de la vejiga y del parénquima renal, que finalmente, cuando esto es severo, puede llegar a ser casos de nefronia lobar o inclusive abscesos, si es que no se trata en forma apropiada. Entonces, en general, cada vez que la bacteria se une a sus receptores, la Fimbria P, por ejemplo, de E. coli, o el lipopolisacario se une al receptor Toll-like receptor, estimula una respuesta inflamatoria sistémica que permite la inflamación y la permeabilidad de los vasos con reclutamiento de neutrófilos, liberación de interleuquina 8, factor de crecimiento tumoral beta, prostaglandinas, que van a llegar a una lesión a nivel de los túbulos renales y finalmente necrosis tubular. Entonces, no es lo mismo tener una bacteria agresiva que puede llevar a una pielonefritis aguda que compromete a daño renal o cicatrices renales, o tener una bacteriuria sintomática por un germen poco virulento y que podría ser inclusive protector contra los otros gérmenes. Entonces, no siempre tener un urocultivo positivo, si es que no tiene síntomas, debería hacernos dar tratamiento antibiótico. Entonces, la clínica de la infección urinaria es muy inespecífica. En general, no hay mucho cuadro típico. Podemos tener pacientes con previo diarrea, irritabilidad,
orina con mal olor, fiebre, pero en general niño menor, niño lactante menor con fiebre sin foco aparente deberían buscar siempre el problema de ITU, infección urinaria y bacteriemia oculta. O sea, dos de las cosas que deberíamos buscar siempre. Y en mayores de 2 años ya aparecen cuadros de vómitos, anorexia. Siempre el dolor abdominal y fiebre es el síntoma más común en niños. Ya en niños mayores recién aparece la disuria y la poliaquiuria para ver cistitis. En los niños pequeños casi no hay cistitis. Y la opiniopercusión lumbar. Hay que tener claro siempre que los niños que tienen infecciones urinarias recurrentes, chequear que la vejiga esté bien, que no haya globo vesical, chequear que no haya una coinfección asociada, chequear en los niños que no haya lesión a nivel de, del prepucio, el acúmulo de esmegma, o chequear si no hay epidemitis o ortoepidemitis. Bueno, del examen de orina, lo más importante es mirar lo que va a ser más sensible, ¿no? Que generalmente es la combinación de la estereasa leucocitaria con los nitritos o con la bacteriuria. Eso me da una sensibilidad de 99 a 100%. Pero si yo quiero ser específico, la especificidad más es la de los nitritos. Entonces, tener nitritos es muy específico para infección urinaria, pero poco sensible. Ya habíamos comentado que los métodos de colección de orina por bolsa colectora o por apósitos en general no ayudan para hacer urocultivos. Podrían ayudar si es que el examen de orina salga negativo, pero si es positivo, necesariamente tenemos que hacer la recolección o por sondaje uretral o por punción suprapúbica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un examen de orina, un urocultivo positivo de más de 10.000 colonias por sondaje uretral, ya es definición de ITU, ¿ya? Recuerden que actualmente la Guía Americana de Pediatría habla que para chorro medio tiene que ser más de 50.000, ya no más de 100.000. Si tenemos leucocituria más urocultivo positivo, entonces tenemos diagnóstico de infección urinaria. Los pacientes que tienen urocultivo positivo, pero sin leucocituria, y si repite el mismo germen en 2 episodios, en 2 muestras diferentes, hablamos de bacteriuria sintomática, ¿ya? La población con bacteriuria sintomática es más o menos el 2% de los niños de la población general. Y el valor predictivo de la leucocituria por urocultivo positivo es de 15%. Recuerden que la leucocituria no siempre va a ser infección urinaria. Podemos tener leucocituria si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene litiasis, si el paciente tiene vasculitis, si el paciente tiene lupus, si el paciente está deshidratado. Entonces, no necesariamente leucocituria es igual a infección, porque los leucocitos se ven en cualquier inflamación. Factores de riesgo que predisponen a daño renal. Mayor riesgo antes del año, menor riesgo después de los 4 años. O sea, todo niño que tiene una pielonefritis antes del año de vida tiene más riesgo de cicatrices renales. Esto va a ser mucho menor si el paciente tiene más de 4 años. Si el paciente tiene retraso en el inicio del tratamiento, sobre todo más de 3 días, tiene más riesgo de complicaciones, que haga una nefronia, un absceso y finalmente una cicatriz renal. Si el paciente tiene un reflujo vésico-ureteral severo, llámese un reflujo grado 4 o 5, o está asociado a otras malformaciones, como un ureterocele, un doble sistema completo, también tiene más riesgo de cicatrices renales. Gérmenes muy agresivos, como los gérmenes BLE, pacientes inmunosuprimidos, también tienen más riesgo de hacer cicatrices renales. Algo que es muy importante es ver, si yo tengo un paciente que tiene cicatrices renales y que tiene más de 4 o 5 de grado de reflujo, entonces la posibilidad de que tenga una cicatriz renal se incrementa, ¿no? Si un paciente que tiene reflujo grado 4 tiene un 25% de probabilidades de que tenga una cicatriz renal después de cada infección urinaria. Y si es 5 es 50%. Esa es la razón por la cual los reflujos grado 4 y grado 5 sí deberían tener tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo sabemos qué grado es el reflujo? Va a depender de la cistografía. Cuando uno se le hace una cistografía, es decir, colocar una sonda por la uretra y llenar la vejiga, se ve que cuando la sustancia de contraste ocupa la vejiga y únicamente la parte más proximal del uréter, este es grado 1.
Si en cambio en la histografía se ve que llena la vejiga y llena hasta la pelvis, pero sin lesionar estos ángulos, que son los ángulos de los fornix, y las impresiones digitálicas se mantienen conservadas, eso se llama grado 2. En el grado 3 hay una dilatación pequeña del uréter con el ángulo fornix que pasa de agudo, ¿no?, a un ángulo ya más convexo, ¿no?, y con estrechamiento de estas impresiones digitales. En el grado 4, el uréter es mucho más tortuoso y casi se borra las impresiones digitálicas, y en el grado 5 es ya borramiento completo de las impresiones digitálicas con el megauréter. ¿Qué cosas podríamos nosotros tener, ¿no?, como pruebas radiológicas en fase aguda? Nosotros podemos tener una evaluación, ¿no?, para ver qué cosas tendríamos que hacer siempre, ¿no? Y este es un estudio clásico de Horman que se hizo en 2003 y por el cual se empezó a hacer muchas histografías, ¿no?, porque se veía que 39% tenían reflujo. Pero cuando uno ve de estos 39%, el 96% eran grados pequeños, grado 1, 2 y 3, ¿no? Y cuando uno hace ecografía de los pacientes que tenían infecciones urinarias, el 88% eran normales. Y a los 6 meses, 9.5 tenían cicatrices. ¿Eso qué significaba? Que realmente hacer resistografía a la primera infección urinaria no era contributoria, pues probablemente los reflujos que encontráramos eran reflujos leves. Entonces se hizo una nueva esquema para tratar de no hacer tantas histografías y en quiénes podríamos hacerlo y en quiénes no. Entonces, lo que se hace normalmente es, si tengo un paciente con infección urinaria y tengo una ecografía normal y es un niño pequeño, menor de 3 años, se hace una gammagrafía renal de MSA para ver cicatrices a los 6 meses. Si es normal, no se le hace nada, pero si es anormal, se le hace una uretrocistografía. Si es un niño mayor de 3 años, se le puede hacer una cistografía indirecta, que vamos a ver más adelante, a través de un radiorenograma. Y si hay dilatación, un radiorenograma más test de furosemida. En cambio, si hay una vejiga normal con dilatación ureteral, se le hace un radiorenograma y una cistografía. Entonces, lo primero y más a la mano para todos es la ecografía renal. En la ecografía renal, este es un corte longitudinal donde se ve el parénquima renal y esto negrito es la pelvis del riñón. Se ve la dilatación de la pelvis. Pero esta dilatación de la pelvis puede ir incrementándose a medida de la severidad de la hidronefrosis, ¿no? Y cada vez que entre más severo, el parénquima renal se hace más pequeño. El grosor de un parénquima renal de un niño menor de 5 milímetros me hace sospechar de que hay un daño importante. Pero en realidad, para saber específicamente cuánto es de severidad, lo que nosotros hacemos no solamente es hacer el corte longitudinal, sino un corte transversal. En este corte transversal, el riñón se ve como una dona y se mide este diámetro anteroposterior de la pelvis en corte transversal. Si este diámetro anteroposterior de la pelvis está entre 5 y 10 milímetros, se habla de pielectasia. Y si está más de 10 milímetros, se habla de hidronefrosis. Entonces, acá en el corte longitudinal vemos cómo los cálices menores se ven dilatados, inclusive se ve que la corteza está empujada un poco, ¿no? Que es implica el grado de severidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con infecciones urinarias en lactantes? Lo de que dice la Guía Americana de Pediatría del 2011 y que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Que el análisis de orina normal con un cultivo positivo me hace diagnóstico de infección urinaria. Y que consideramos cultivo positivo ya no a 100.000 unidades de formador de colonia, sino con 50.000. Y esto es muy importante porque muchas veces no se hacen antibiogramas si el urocultivo no tiene más de 100.000 unidades de formador de colonia, ¿no? Y deberíamos tener como corte mínimo 50.000. También que el tratamiento oral es tan eficaz como el parenteral y que la cistografía debe recomendarse solo a pacientes seleccionados y no necesariamente en cualquier niño con infección urinaria febril. Es muy importante hacer el seguimiento de los pacientes con ITU febril para ver qué factores de riesgo tienen para evitar que puedan volver a tener un nuevo episodio de ITU febril. La guía NICE, que es la otra guía que se hizo en Gran Bretaña, habla de que los pacientes con alto riesgo
de infección urinaria y que puedan generar daño posterior son aquellos niños que tienen infección recurrente, que tienen signos clínicos de pobre chorro o riñones palpables, pacientes que han hecho infección urinaria por órganos inusuales, pacientes que han hecho septicemia o bacteremia, y pacientes que han tenido una evolución prolongada, con pobre respuesta al tratamiento, luego de 48 a 72 horas con un tratamiento adecuado. O aquellos que han tenido anomalías prenatales en la vía urinaria. Una de las causas más frecuentes de infección urinaria en niños, sobre todo en niños que no tuvieron infecciones urinarias desde la etapa de lactante, porque cuando uno tiene una infección urinaria y el niño empieza a tener infecciones urinarias a partir del cuarto o quinto mes de vida con fiebres altas, uno debe sospechar de un reflujo vesicoureteral primario, es decir, una mala implantación del uréter en la vejiga. Pero si el niño empieza a tener infecciones urinarias a partir de los 3, 4 años, no ha tenido ningún episodio urinario en la etapa del lactante, uno es poco probable que pueda pensar en un reflujo primario y piensa en un reflujo secundario o la causa más frecuente, el síndrome de disfunción vesical intestinal, el bladder bowel dysfunction, ¿no? En este caso es básicamente pacientes que tienen estreñimiento severo, que acumulan heces que se pueden impactar en el recto y comprimen la vejiga, ¿no? Comprimen la vejiga generando estancamiento de orina. Este estancamiento de orina aumenta la presión en la vejiga se contrae con mucha fuerza y genera goteo de orina hacia la uretra de forma constante. Y además puede generar residuo postmiccional incrementado. Pero además de eso, esta hiperpresión vesical puede hacer que venza los anillos de los esfínteres de los uréteres y generar reflujo, que la orina regurgite de la vejiga hacia el riñón. Este reflujo secundario muchas veces no mejora si es que no bajamos la presión de la vejiga, y esta presión de la vejiga no va a bajar si no eliminamos la impactación fecal. Entonces, una de las maneras de ver es ecográficamente se mide el diámetro rectal. Si el diámetro rectal es más de 30 milímetros, se habla de que tiene un recto dilatado, probablemente impactado, que comprime esta vejiga. Y se puede medir también la pared vesical. Si la pared más de 3 milímetros, me hace pensar que es una vejiga gruesa, engrosada, que tiene signos de hiperactividad. Esto es el algoritmo que hicimos en el hospital, más o menos para que les ayude a ustedes, ¿no? Si hay un paciente con infección urinaria, primer episodio, le hacemos una ecografía. Si es patológica, es decir, si tiene una malformación de la vía urinaria, hidronefrosis, ureterocele, doble sistema, vejiga gruesa, residuo postmiccional incrementado, debe ser evaluado por nefrología pediátrica. Si es una ecografía normal y tiene menos de 3 años, pero tiene factores de riesgo, que ya hemos comentado según la guía NICE, ito recurrente, diuresis disminuida, malformación urinaria, organismos inusuales, sepsis, pobre respuesta a tratamiento antibiótico adecuado o clínica inusual, también debería ser evaluado por el nefrólogo pediatra. Pero si no tiene factores de riesgo, el seguimiento puede ser por el pediatra. ¿Qué tenemos que seguir en esos casos? Evaluar que el paciente no se estriña, evaluar que el paciente pueda tener adecuada ingesta de líquidos, evitar que no tenga antecedentes de cristales y que tenga una micción adecuada, ¿no? Si en cambio el paciente tiene factores de riesgo y se le hace en nefrología pediátrica se le hace una gamografía para ver si hay cicatrices, si hay lesiones se le hace una cistografía y si es normal se le reenvía para evaluación con el pediatra. La cistografía, como le dije, es el gol estándar para descartar reflujo. No se puede hacer diagnóstico de reflujo únicamente con ecografía. Nos ayuda desde la inicial, que es una placa simple para ver si hay espina bífida oculta, para ver si hay masa de heces en el intestino. Luego vemos la de inicio, que vamos viendo cómo se llena. Luego las laterales, para ver cómo se da la uretra y la vejiga, y para ver si hay reflujo grado 1, a veces nos puede escapar, y una postmicción. Pero siempre es importante no solo la cistografía durante el llenado, para ver si la orina regurgita, sino justo durante la micción, porque hay reflujos que son pasivos, es decir, cuando se llena la vejiga, y eso implica mala implantación del uréter, pero hay reflujos que son activos, que únicamente se ven cuando está orinando el paciente.
porque en ese caso la vejiga se contrae y el esfínter no se abre al mismo tiempo, aumenta la presión y en ese momento se ve el reflujo. Hay pacientes que pueden tener una megavejiga con megauréteres dilatados en la etapa prenatal, o pacientes que hayan tenido una estrechez a nivel de la uretra, como una válvula uretra posterior. También podemos ver pacientes que pueden tener un doble sistema completo. Uno tiene que pensar en un doble sistema completo, por ejemplo, si ve pacientes que tienen goteo persistente en la cara lateral del introito vaginal, por ejemplo, uno debe sospechar que puede ser un uréter ectópico, ¿no? Si ven un doble sistema, si el doble sistema es completo, el polo superior, el pilón superior, puede ser o un ureterocele o un uréter ectópico. Y el pilón inferior generalmente hace reflujo. Entonces podemos tener acá, ¿no?, un reflujo que yo he comentado primario, por eso una mala implantación del uréter. El uréter se debe implantar de forma oblicua, pero cuando se implanta de forma perpendicular, los haces del músculo detrusor que rodean al uréter son pocos, y por lo tanto este esfínter virtual es muy pequeño, por lo tanto aumenta la presión de la vejiga y genera reflujo. Pero también puede tener malformaciones como divertículos, como dobles sistemas completos, ¿no?, donde ambos uréteres se insertan en forma diferente en la vejiga, y como ya expliqué, uno de ellos, el del polo inferior, genera reflujo, y el del polo superior genera un ureterocele, ¿no?, que es un huequito muy pequeñito por donde sale la orina y genera una dilatación de la porción distal. Pero también este polo superior puede ser un uréter ectópico. Entonces acá vemos también cistografías donde se puede ver divertículos, se puede ver reflujo, en este caso es un grado 4. Y esto es una cistografía indirecta, ¿no? Una cistografía indirecta es un estudio gamagráfico donde no se le coloca la sonda al pequeño, sino a través de una vía se le pone un radioisótopo que pasa por el riñón, llega a la vejiga, y cuando el niño está por orinar, se le pide que orine, se puede ver que al orinar el niño puede regresar el radioisótopo hacia la parte del riñón, ¿no? Y eso se considera un reflujo, ¿no? Es una manera indirecta de ver el reflujo. También la cistografía nos ayuda para ver vejigas diverticulares, como en este caso onduladas, que es una vejiga neurogénica, ¿no? Pero puede ser también una vejiga disinérgica, es una vejiga que no tiene lesión medular, pero hay una alteración en la sincronía entre la contracción de la vejiga y la relajación del esfínter, ¿no? Y eso se llama vejiga neurogénica no neurogénica. Cuando tenemos un paciente que tiene hitos recurrentes y es menor de 1 año, el riesgo de que haga cicatrices en el riñón, ¿no? Entonces, si el DMSA se hace 6 meses después de la última infección urinaria, se puede ver zona de cicatrices como esta en el polo superior o en el polo inferior. Pero también el DMSA se puede hacer en la primera semana después de una infección urinaria, en la primera semana después de una infección urinaria, si no nos queda claro que este paciente tiene una infección urinaria, ¿no? Por ejemplo, los típicos pacientes que vienen con fiebre alta, 39 grados, de un día de evolución, le hacen un examen de orina, sale leucocitos 20 a 30, y le hacen un urocultivo con bolsa colectora, y sale E. coli ble, ¿no? Y después del primer día de ceftriaxona, la fiebre cayó, ya no usó más fiebre, y luego de 4 días con ceftriaxona no sale el urocultivo y lo quieren cambiar a carbapenem, ¿no? Entonces, la clínica aparentemente no es de una infección urinaria, muchas veces las PCR son bajas, el hemograma no hay neutrofilia importante. En estos casos tenemos 2 opciones: o suspendemos antibióticos, esperamos 48 horas y ver si realmente fue o no fue una infección urinaria, o le hacemos un DMSA, y si vemos que no hay zonas de hipocaptación, con mucha más razón se puede suspender el antibiótico. El radiorenograma es otro tipo de gamografía en donde lo que se busca es evaluar si la hidronefrosis que tiene un paciente es por una estrechez o por un reflujo. Cuando es por un reflujo, el radiorenograma, cuando se le pone furosemida, que es un diurético, la curva cae, ¿no? La obstrucción cae. ¿Y por qué? Porque a mayor fuerza, más caudal de orina, vence la subida de orina de la vejiga hacia el riñón. Cae la orina y generalmente esto se denomina patrón obstructivo funcional, ¿no? Entonces no hay estrechez y no puede ser reflujo. Pero cuando, a pesar de la furosemida, la curva sigue hacia arriba, significa que no hay eliminación, lo más probable es que haya una estrechez a nivel del ureter.
Los estudios para evaluar estas malformaciones, el inicial, el más frecuente hasta ahora todavía se usa, es la urografía excretoria, en donde hay una dilatación del uréter bien grande, que podemos ver un ureterocele en este sentido, o en este caso podemos ver una estrechez pieloureteral, ¿ya? También se puede ver por tomografía, en este caso estamos viendo un doble sistema incompleto que se unen y tienen un ureterocele, o con un solo riñón pero que tiene un ureterocele. Por resonancia podemos ver también las imágenes, acá se ve un doble sistema completo, con el pilón superior que tiene un ureterocele, y el pilón inferior que se inserta por debajo. Acá podemos ver el ureterocele. Y también se puede hacer una pielografía anterógrada en donde se puede ver esta estrechez en punta de lápiz, que posteriormente se puede pasar un catéter pigtail para evitar esta obstrucción, ¿no? Y la hidronefrosis. Tener presente que los estudios tienen que realizarse lo mínimo posible, ya que la mayoría tiene alta radiación, ¿no? Hacer una tomografía abdominal equivale a hacer 300 radiografías de tórax, que es la que tiene más carga. La urografía excretoria son 44, los radiorenogramas las mamografías son 16, ¿no? Entonces, tener presente que cada indicación de radiación puede ser una radiación no tan bien empleada, hacerlo con mucha dedicación. Bueno, criterios de hospitalización: recién nacidos lactantes menores, hito febril con compromiso general, sospecha de urosepsis, hito complicada, deshidratación, riesgo social. Tratamiento empírico: antibióticos lactantes, cubrir como si fuera neonato de sepsis, ampicefalosporina de tercera. En lactantes mayores se puede usar aminoglicosios o cefalosporina de tercera. Y en lactantes mayores con buen estado general, no luce séptico, no luce buena tolerancia oral, se puede dar cefalosporinas de primera o segunda generación y ajustar según cultivo. En pacientes inmunosuprimidos sí se recomienda usar aminoglucósidos o cefalosporinas con aminoglucósidos. Tratar de cubrir enterococos siempre. Y bueno, las recomendaciones es que el tratamiento de infección urinaria va a depender del tipo de germen, de si es una ITU complicada o no. Una ITU complicada debe ser 2 semanas como mínimo, y una infección urinaria alta entre 7 a 14 días. ¿Qué complicaciones podemos tener? Básicamente la nefronía lobar, que es el resultado de una infección urinaria alta que no ha sido tratada rápidamente, casi siempre nos hemos demorado más de 3 o 4 días. Se puede ver una zona acá en el polo inferior donde hay una inflamación, pero que no genera una cápsula, ¿no? Entonces es un intermedio entre un absceso y una pielonefritis. El tratamiento es importante porque debe recibir mínimo 3 semanas de tratamiento una nefronía lobar. En cambio, un absceso sí, un absceso que tiene pus, pero que tiene una cápsula que los recircula y que es muy difícil a veces llegar, muchas veces requiere drenaje, ¿no? Con radiología intervencionista. Indicaciones de profilaxis. Las indicaciones tradicionales de profilaxis han cambiado, ¿no? Antes era hito recurrente, reflujo, uropatía obstructiva, vejiga neurogénica, menores de 5 años sin espera de cistografía, lactante menor de 1 año con pielonefritis durante el primer año de vida, como mínimo 6 meses. Esto ha ido cambiando, básicamente porque hemos visto que cada vez en los estudios se ha visto que las profilaxis no han sido capaces de disminuir el riesgo de cicatrices renales, y que necesitamos pacientes con antibióticos que tengan alta concentración urinaria, muy baja en sangre y en heces, y que no generen resistencia bacteriana, que lo más probable es que no lo consigamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos profilaxis? Usamos monodosis antibiótica al acostarse para tratar de que se mantenga el más tiempo posible en la vejiga. Es 20-30% de dosis completa. Nitrofurantoína lo usamos de elección. Cotrimoxazol podemos usarlo. Cefalexina lo usamos poco por el riesgo de generar bacterias BLE. Se podría usar en niños menores de 1 mes, en donde no se puede usar, hasta en lactantes menores, en donde no se puede usar nitrofurantoína inicialmente. Y ya no se da profilaxis en los reflujos grado 1 y 2, solamente a partir del grado 4 y 5 y el 3, dependiendo de cada paciente. Otra cosa importante es esta revisión sistemática en donde dice que los pacientes que tienen reflujo grado 3 o más tienen menos riesgo de hacer infecciones urinarias si es que están circuncidados. Es decir, por cada paciente
cada 4 pacientes, 1 se beneficia de evitar infecciones urinarias y se circuncida. En cambio, el N tratar de hito recurrente es un poco mayor, no son 11. Entonces, la guía NICE nos dice que no se debe recomendar profilaxis en forma rutinaria en niños con su primer episodio de infección urinaria. Se debe considerar profilaxis en niños con hito recurrente. Las bacterias sintomáticas no deben ser tratadas con profilaxis. Y se requieren estudios bien diseñados para determinar prevención de hito y cicatrices renales. Entonces, cada vez ya hay menos la sospecha, o sea, de dar profilaxis, ¿no? Entonces, en la profilaxis deberíamos darle únicamente, mientras hacemos el estudio, lo más importante en un paciente que tiene infección urinaria es saber cuál es la causa de la infección urinaria, ver qué es lo que condiciona las infecciones urinarias, sobre todo las infecciones urinarias altas, que tienen más riesgo de cicatriz. Bueno, y quédense con este algoritmo, que nos va a ayudar mucho para definir qué pacientes tienen que ser derivados o no para la evaluación por el especialista. En conclusión, las infecciones urinarias en niños ameritan estudios de factores de riesgo para evitar cicatrices renales. Se requiere un diagnóstico preciso al fin de evitar el sobretratamiento. El inicio tardío del tratamiento antibiótico en una ITU alta puede generar complicaciones como nefrina del ovario o abscesos. Y el beneficio de la profilaxis se limita cada vez a una población de mayor riesgo. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias a usted por tocarnos el tema del día de hoy, infección urinaria en pediatría. Doctor, tenemos algunas preguntas del público. Bueno, primero es leer el agradecimiento del público, excelente ponencia, gracias por su ponencia, doctor. Bueno, envían saludos de otras partes de aquí del Perú. Y mencionan algunas preguntas. Menciona si, bueno, la primera es si los niños para hacer la uretrocistografía o la gamografía tienen algún tipo de anestesia. Y bueno, y la segunda pregunta es si los niños deben ir al urólogo cuando tienen casos de disfunción vésico-intestinal. La primera pregunta es, la cistografía idealmente debe ser sin sedación, porque lo que queremos justo es evaluar cómo están los nervios en esa vejiga, ¿no? O sea, lo ideal es hacerlo sin sedación. La idea es que podemos sacar el máximo de provecho de todo el estudio, ¿no? O sea, si nosotros sedamos al paciente, la vejiga va a estar flácida y no se va a poder eliminar por completo y vamos a tener retención importante. Pues sí es importante que la haga una persona con mucha experiencia para evitar que el niño no se le irrite la uretra y se haga en forma adecuada, ¿no? Pero lo ideal es que sea sin sedación. Y la gamografía también no requiere sedación, ¿no? Es un estudio que no requiere estar súper quieto, solo requiere que se le ponga la vía, o sea, puede estar la mamá dando el lactar, se puede hacer la gamografía sin ningún problema. En cuanto a la disfunción, el síndrome de disfunción-eliminación, una de las cosas, podemos hacer el diagnóstico de dos maneras. De una manera no invasiva, a través de un diario miccional, ¿no? En donde se puede evaluar con qué frecuencia orina el paciente, si hay una frecuencia, orina poco, varias veces al día, si hay goteo de orina, si hay prisa. Entonces, nos hace sospechar en una vejiga hiperactiva y podemos empezar el tratamiento básicamente con polietilenglicol, ¿no? Mínimo son 6 meses de tratamiento con polietilenglicol. Mientras tanto, se puede usar profilaxis hasta mejorar eso, hacer uroterapia, es decir, micción cada 3 horas, tomar mucho líquido, cambiar el hábito de alimentación. Si a pesar de eso no mejora, sí tendría la posibilidad de verse a un urólogo con la idea de hacer una urodinamia, ¿no? Doctor, nos preguntan acerca de las indicaciones a los padres, cómo debería ser una higiene de repente en el menor, o las indicaciones que deberíamos decir a los papás, ¿no? Muchas veces le decimos que tienen que ir al baño, que no se tienen que aguantar la orina, o de repente mencionarles ir al baño cada cuántas horas. ¿Cómo deberían ser las indicaciones a los papás? Es que va a depender mucho, primero, del aseo. El aseo es algo que a veces los papás tienen, y sobre todo la familia, piensan que la infección urinaria es básicamente porque el niño no tiene un adecuado aseo. Y en realidad es muy poco lo que ocurre a través de eso, ¿no? Si no, todos los niños de los guaguaguasis tendrían infecciones urinarias a cada rato. Necesitan el huésped tener algunos factores
¿no?, de riesgo para hacer infección urinaria. Sí es importante evaluar en el niño el acúmulo de esmegma, o sea, hay que hacer la limpieza del prepucio para evitar que se acumule esmegma en esa zona. También es importante señalar que uno tiene que evaluar la zona genital para ver si la niña no tiene sinequia vulvar, ¿no?, y chequear eso. La limpieza obviamente tiene que ser para la zona rectal, o sea, cuando hace posiciones de adelante hacia atrás, y cuando es para la uretra es de atrás hacia adelante, ¿no?, de la zona de la uretra hacia arriba. En cuanto a ¿qué recomendaciones dar? Va a ser diferente, ¿no? Con un diario miccional yo puedo ver si tengo una vejiga flácida, es una vejiga que se llena como un globo, y entonces ahí lo que necesita es micción horaria, porque lo más probable es que esta vejiga tenga una capacidad mucho mayor de la habitual, ¿no? La capacidad de la vejiga es edad +1 en onzas, y por ejemplo tiene el doble de la capacidad vesical, entonces necesitamos micción horaria. Pero si hay un problema de hiperactividad vesical, el comprimir, el masajear podría aumentar la presión vesical. Entonces, dependiendo del tipo de vejiga, uno da la indicación. Ok, doctor. Muchas gracias. Más bien, tenemos como 4 preguntas más. Vamos a elegir algunas. Mencionan que los niños con vejiga neurogénica deben recibir profilaxis antibiótica. ¿Cómo podríamos dar esta profilaxis en estos tipos de pacientes? En general, el paciente de vejiga neurogénica, si tiene vejiga flácida, o sea, vejiga que se distiende únicamente, no necesita profilaxis si se hace cateterismo intermitente limpio adecuado. O sea, un paciente que tiene buen cateterismo intermitente limpio no requiere profilaxis si está bien hecho. Los pacientes con reflujo y vejiga neurogénica estadio 3 para arriba sí requieren profilaxis, pero la idea es que tratemos de reimplantar el uréter y tratar de disminuir la presión en la vejiga con uso de anticolinérgicos como oxibutinina, ¿no?, para disminuir la presión vesical, si es una vejiga hiperactiva. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, nos preguntan acerca del tratamiento, del primer tratamiento cuando nos vienen a la emergencia los niños con hito. ¿Qué podríamos, cuál es el tratamiento de elección en una ITU baja, ¿no? Nitrofurantoína, cefalexina, cefuroxima. ¿Qué es lo que podríamos tener en diferencia o qué es lo que tendríamos que ver en el examen de orina para poder recibir este tipo de tratamiento? Lo que pasa es que tiene que ver mucho con tu población, ¿no? Cada hospital tiene una población y en cada hospital se debería hacer un estudio de sus antibiogramas, ¿no? Por ejemplo, para cistitis, lo ideal es tratar de usar fármacos que se queden mucho tiempo en la vejiga. Entonces la nitrofurantoína es muy buena para cistitis, pero nunca para pielonefritis, porque no llegan a parenquima renal. O sea, no para ITU con fiebre, nitrofurantoína no está indicada, pero para cistitis sí. Cefalosporinas se indican en pacientes que tienen pielonefritis, pero hay que tener mucho cuidado de no sobreusar los antibióticos si es que no estamos completamente seguros que tienen una infección urinaria, y siempre hacer un urocultivo previo adecuado, ¿no?, sea por chorro medio, por cateterismo o por punción supresiva. Ok, doctor. Doctor, hay una participante que nos ha reiterado de repente su duda y nos menciona cuando tenemos niños con cristales positivos en el examen de orina. Su duda es acerca de los alimentos que debemos restringirlo y cómo se maneja, ¿no? Primero, que el examen de orina, siempre cristales, no necesariamente implica que tengan cristales de calcio o ácido úrico. Va a depender mucho del tiempo que se dejó la muestra. Si yo puedo dejar una muestra de una orina y se ha esperado 6, 8 horas para hacer la colección, puede salir cristales sin necesidad de tener cristales en orina. Para eso hay que verificar con una relación calcio-creatinina, ácido úrico-creatinina o fosforo-creatinina para ver el tipo de cristal. Si la relación ácido úrico entre creatinina, el cociente, se pide ácido úrico en orina y creatinina en orina, y ese cociente es más de 1, se dice que tiene cristales de ácido úrico. Si la relación calcio-creatinina es más de 0.2 para un niño mayor de 5 años, se dice que tiene cristales de calcio. Si la relación fósforo-creatinina es mayor de 1.5, se dice que tiene cristales de fósforo.
Y cada uno tiene que ver con el pH, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen un pH ácido tienen que hacer cristales de ácido úrico, y los pacientes que tienen un pH muy alcalino tienen que hacer cristales de fósforo. Entonces, si yo tengo pacientes que tienen cristales de ácido úrico, en general lo que tengo que hacer es tratar de alcalinizar la orina, usar alimentos ricos en citrato, ¿no? Y si es si es fósforo y es muy ácido, necesito ácido ascórbico. Bueno, y calcio siempre es dieta hiposódica, ¿no? Y bastante líquido. Doctor, muchas gracias. Doctor, como le mencioné, tenemos bastantes preguntas. Creo que nos queda tiempo para una más. Mencionan sobre los cuidados que debemos de tener en niños con alguna malformación, por ejemplo, el doble sistema pielocalcial. ¿Se indica tratamiento cuando se evidencia una bacteriuria asintomática en este tipo de pacientes? No, no está recomendado. Y el doble sistema pielocalcial solamente es una malformación si es completo. Si el doble sistema pielocalcial es incompleto, en general es una variante anatómica, ¿ya? Entonces hay que chequear bien en la vejiga si hay ureterocele, ¿no? Si hay reflujo, pero si el paciente tiene un doble sistema pielocalcial y no ha hecho ninguna infección urinaria, lo más probable es que sea un sistema incompleto y no se tiene que hacer nada. Inclusive en los pacientes que tienen doble sistema pielocalcial con megauréter, pero no es ni obstructivo ni refluyente, no se indica profilaxis actualmente. Solo se observa. Ok. Doctor, y por último, mencionan algo que creo que sigue en el aire o en el estudio. Menciona si el cranberry en el tratamiento de la ITU ayuda, porque se usó de repente bastante en algún tiempo en adultos. Sí, el único estudio fue en mujeres embarazadas, donde se demostró, ¿no?, que el cranberry disminuía los episodios de infección urinaria en las pacientes gestantes. Después se hizo algunos estudios pilotos en pacientes con vejiga neurogénica, en donde no hubo diferencia significativa, pero en realidad tiene una explicación, ¿no? En el sentido de que el cranberry tiene una propiedad que evita el anclaje, ¿no?, del filo de la bacteria hacia el uroepitelio. Sin embargo, los estudios no han demostrado algo sólido aún. Es que se le puede dar, pero no hay nada demostrado al respecto. Ok. Doctor García Bustinza, muchas gracias por su disertación. Estamos muy agradecidos nuevamente. Le reitero por su ponencia, por el apoyo hacia nosotros para realizar este tercer curso de pediatría ambulatoria. Espero poderlo poder tener su presencia en los próximos congresos, y muchísimas gracias. Muchas gracias.